Muy buenas tardes y bienvenidos a Agenda Deportes en Emol TV. Como todos los jueves vamos a hablar en esta oportunidad, vamos a hablar de chilenos y de fútbol. ¿Qué está ocurriendo con Alexis Sánchez? ¿Qué está ocurriendo también con Arturo Vidal? ¿Qué se puede esperar de esta dupla dorada? Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a abordar junto al editor de deportes de Emol, Manuel Rojas. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Bárbara? Sí, una semana noticiosa en cuanto a los chilenos por Europa. Ya nos habíamos acostumbrado a tener a Vidal en el Barcelona, pero esta semana ya se confirmó el tema de que se va al Inter de Milán. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Positivo? ¿Negativo? Para los chilenos lo vamos a ir comentando en este programa. Y este arribo de Vidal vuelve a Italia después de algunos años y finalmente se va a reunir con Alexis Sánchez. Bueno, estamos esperando en cualquier momento, ojalá pudiera ingresar José Zulantay, nuestro invitado de hoy. Hemos tenido un problema de conexión, así que esperemos lograrlo en cualquier momento. Pero por mientras nosotros podemos seguir comentando. ¿Qué tan sorpresivo, Manuel, era que finalmente esta dupla terminara junta en el Inter de Milán? Mira, sabes que no es nada sorpresivo, porque ya desde la temporada pasada se venía hablando de esta posibilidad de que, primero, Conte ama a Vidal, el técnico del Inter de Milán. O sea, lo quería desde que se fue, desde que llegó al Inter de Milán, quería Arturo Vidal. Y luego se supo que llegaba Alexis Sánchez. Entonces, desde hace mucho rato, cuando llega Alexis Sánchez, se pensó que podían reunirse en cualquier instante. Y se sabía que si no seguía Vidal en el Barcelona, lo más probable, o sea, era casi seguro, el Inter de Milán era su próximo destino. Y fue así. Y es porque a Conte le encanta Vidal y porque a Conte le gusta jugar con esa especie, un volante que quite pero que entregue bien también. Y por eso es que le encanta Vidal, porque le gusta robar pelotas cuando va saliendo el equipo rival, le gusta lo que hace Vidal, ese ida y vuelta que tiene. A muchos técnicos, por ejemplo a Bielsa, incluso al mismo Koeman, no le gusta el desorden de Vidal, pero a Conte, al revés, le encanta el desorden de Vidal, le encanta que Vidal ande por todos lados quitando pelota, que ande robando, que le roben la salida a los rivales, eso le encanta a Conte. Entonces, son formas de ver el fútbol distintas, son formas de ver esto que es la pelotita, cuando la recuperas, cuando la tienes, de qué manera, y los técnicos se acostumbran a algunos jugadores. Y Vidal tuvo un gran rendimiento con Conte en Italia y eso le trajo como consecuencia que lo quería de vuelta, lo quería tener nuevamente. Y ahí lo tiene. Y junta a dos que son tan importantes en esta generación dorada que uno siempre habla de esta generación dorada de distintos jugadores. Habla de Bravo, habla de Charles Arangui, habla de Medel, habla de Isla, pero creo yo que dentro de esta generación dorada hay dos que marcan el destino y marcan lo que es esta generación, que son Vidal y Alexis Sánchez, no solo por el recorrido que han tenido en los distintos clubes que han jugado, sino que también por la presencia de ellos, por lo que marcan y por lo que han marcado desde que se empezaron a reunir en esa selección sub-20, de quien era nuestro invitado, José Zulantay, y también después en Colo-Colo y en la selección chilena en general. Ahora, han marcado generaciones también, porque en el fondo, bueno, quizás los más mayores podrán tenernos más envidia, quizás nosotros que hemos tenido una década de éxitos que probablemente habían sido muy esquivos en mucho tiempo. Ya para nosotros es algo tan común ver, por ejemplo, todos los logros que tuvimos con ellos, las Copas América, el hecho de que estén disputándose entre jugar en los mejores equipos del mundo. Antes habíamos tenido algunas excepciones, pero ahora ya pareciera que es como parte de nuestra vida. ¿Sabes lo que pasa, Bárbara? Que yo creo que tocas un tema que es súper importante. Las nuevas generaciones, los niños los adolescentes que vivía, las generaciones de los niños de 10 años en adelante, no entienden que Chile antes no ganaba. No entienden que Chile antes salía a empatar o que salía a buscar el cero, sobre todo cuando iba de visita. Están acostumbrados a ver a Alexis Sánchez triunfando afuera, a ver a Arturo Vidal triunfando afuera, a ver a Chile campeón de América. Eso que uno cuando era chico no se imaginaba nunca. O sea, O yo me sea, acuerdo cuando era chica, perdón, que uno miraba en un mundial, por ejemplo, un campeonato importante, uno miraba la llave y veía a Brasil, ah, ya listo, llegaba a la primera etapa. Y esa era nuestra máxima aspiración. Y no había más. no, y veía a Argentina como una Ya, cosa que listo. era, o sea, imposible. O sea, nosotros veíamos, era así. Siempre tus papás, tus tíos, tus abuelos decían, vemos la camiseta argentina y entramos asustados. Incluso más que con Brasil.
porque a Brasil incluso le habíamos ganado por ahí en Copa América, habíamos sacado resultados, pero con Argentina una cosa de que veíamos la camiseta y nos asustábamos, no, es que los argentinos, la pachorra, pero estos tipos, esta generación nos enseñó a que se podía, nos enseñó a que había posibilidades. Claro, y uno dice, y todos, muchos coinciden en que parte con Bielsa. Sí, Bielsa dio una secata importante en cuanto a esta generación, pero antes la tuvo José Zulantay. Zulantay toma esta generación en la sub-20, los ordena. Yo te voy a decir, me recuerdo muy bien cuando Zulantay tiene un problema, porque en ese momento, en el 2007, era Nelson Acosta el técnico de la selección chilena, antes de Bielsa. Y venía una Copa América y estaba entre medio también el torneo, el Mundial. Entonces era Vidal y Alexis Sánchez, los quería para la Copa América Nelson Acosta, pero también los quería para el Mundial José Zulantay. Y hubo reuniones, Juan Pinturán, en ese tiempo uno podía entrar a reporter a Juan Pinturán, entraba a Pinturán, veía ahí los entrenamientos, veía ahí cómo entrenaban, cómo practicaban, cómo preparaban los partidos, ¿cierto? Ya, pero ahí yo creo que antes de avanzar en ese debate, yo creo que hay un tema inconcluso, porque como tú dices, hay mucha gente que dice ya, Bielsa es el padre de la generación dorada, pero para muchos es Zulantay, y finalmente en la parte más chica, donde realmente lo formó, como si tú lo ordenó, y logró sacar todo ese potencial que ya venían ganando desde chico. Entonces, por supuesto que eso después, con un buen, o sea, no le vamos a quitar mérito a Bielsa tampoco, pero se va sumando. O sea, claramente ahí él tiene un punto, tiene un aporte más que importante. A ver, sí. Lo que pasa es que hay distintas realidades. Yo te contaba el tema de Zulantay, ¿por qué? Porque en ese momento era sub-20 y Arturo Vidal y Alexis Sánchez ya eran importantes para la selección adulta. Entonces, cuando hoy día hablan de que un jugador que tiene 21 años, 22 años, no, que hay que esperar a lo que es joven, Vidal y Alexis iban a la selección adulta y Zulantay los peleó hasta el final para llevarlos al sub-20. Y ahí es donde se produce, yo creo, un quiebre en el sentido de que Zulantay dijo, si queremos ir a pelear este campeonato, este mundial, necesito a Alexis y necesito a Vidal. Los necesito. Copa América no sabemos cómo lo va a ir. A los Inter de Milán, los necesito los dos. Claro, Nelson Acosta finalmente accede, le entrega le da la posibilidad de que vaya Alexis y Vidal en algún momento que le dijo que era uno, después ya llegaron a un acuerdo y estaban esas prácticas ahí. Juan Pinturán, me recuerdo, en una de las canchas de Pinturán entrenaba la selección de Nelson Acosta y en otra, en la primera, la que está a la entrada, donde están los autos, quienes conocen en Juan Pinturán entenderán, estaba entrenando esta sub-20. Y ya aparecía Medel, aparecía Toselli, Vidangosi, jugadores que eran muy talentosísimos. Pero de ahí, claro, y después, bueno, a Costa le va mal, está el Tordazo entre medio, y viene Bielsa. Y, a ver, yo quiero recordar que hay un momento en que Bonini, que era el preparador físico de Marcelo Bielsa por años, para descanse, dice que Bielsa en un momento lo llama a él y le dice, nos vamos a Chile. ¿Por qué? Cuando Bielsa toma la decisión de venirse a Chile es porque ve esta generación, ve este equipo sub-20 comandado por Sánchez, comandado por Arturo Vidal, por Medel, y se asegura y toma la decisión de venirse a Chile. ¿Pero por qué? ¿Por qué te pongo ante la pregunta que me hacías? Porque Bielsa se dio cuenta que tenía materia prima. Más allá de que eran jóvenes, que tenían 19, incluso Alexis 18 años, estaba la materia prima. ¿Qué es lo que tiene que hacer Bielsa? Trabajar. Él tiene que pulir los diamantitos en potencia, digamos. Sí, pues en ese momento, claro. O sea, por ejemplo, Bielsa hace jugar de lateral derecho a Isla, que en la selección sub-20 jugaba en una especie de un jugador mixto por dentro, cargaba un poco a la derecha. En inferiores, Mauricio Isla era central, era defensa, último hombre. Pero Bielsa lo mueve hacia la derecha. A Bielsa le gustaba mucho cómo era físicamente. Isla decía que era especial para un lateral derecho. Ahora, en ese contexto también tenemos que ver que habían, así como estaba el potencial de Vidal, el potencial de Alexis Sánchez, habían hartos otros jugadores que podían hacer finalmente que el equipo fuera más o menos redondito y que fue finalmente lo que nos hizo tener tantos triunfos.
eso tampoco se da tan a menudo. No, es que claro, a ver, lo que pasa, Bárbara, que aquí se conjugan varias cosas. Uno se recuerda a esa selección 2007, que es la que va a Canadá y obtiene este tercer lugar, y que estaba Alexis, estaba ahí, estaba Medel, Vidangosi, hacen un tremendo mundial. De hecho, José Zulantay lo ha dicho varias veces. Él dice que si Alexis, porque Alexis tuvo un problema al hombro, si Alexis llegaba en el 100% de sus condiciones, Chile era campeón de ese mundial, porque Alexis marcaba mucha diferencia cuando jugaba, en ese tiempo ya. Entonces, pero había un grupo de jugadores, pero además Chile venía de haber asistido antes a otro mundial, sub-20. Ya estaba, por ejemplo, la selección de Matías Fernández, que luego, ojo, muchos olvidan de que Matías Fernández con Bielsa, Valdivia no era el titular en un principio, era Matías Fernández. Matías Fernández fue muy importante para Bielsa. Matías Fernández ya venía de esta selección sub-20 que había trabajado anteriormente, había ido a otro mundial antes del Mundial de Canadá, y había tenido, por ejemplo, también a Toselis, a Fernando Meneses, algunos que fueron apareciendo también, y luego se van sumando otros jugadores que vienen, y son procesos. Si tú miras el proceso de Colo-Colo Sudamericana 2006, o ese Colo-Colo de Borri, donde juega Alexis, donde juega Vidal, donde está el Chupete Suazo, Valdivia, Claudio Bravo, entre otros, y después te sumas la Universidad de Chile 2011, de San Paoli, que ahí aparecen otros que son muy importantes también después para la selección, sobre todo cuando llega San Paoli. Te nombro a Charles Arangui, Eduardo Vargas, entre otros, Marcelo Díaz. Marcelo Díaz era un jugador que no tenía posibilidad alguna de vestir una camiseta de la Roja hasta que llegó San Paoli a la Universidad de Chile. Llega San Paoli a la Universidad de Chile y lo hace jugar de contención, siendo que a Marcelo Díaz lo conocíamos nosotros jugando como lateral derecho en La Serena, antes de jugar en la U, incluso jugando como una especie de creador. Entonces llega San Paolo y lo toma y lo hace jugar de esa contención, de ir a buscar, de retroceder, de juntarse con los centrales, y aparece un Marcelo Díaz completamente distinto. Entonces, ahí se va engranando y se va juntando toda esta selección y toda esta generación, que parte, claramente, con quienes hoy día estamos hablando, que son Vidal y Alexis Sánchez. Un legado que vamos a estar, porque tienen todavía pasta para mucho tiempo. Ahora, pensando en esta llegada, quizás desde la melancolía, yo recuerdo miles de horas de celebraciones, la dupla Sasá, por ejemplo, cuando teníamos la selección, Sala Zamorano. ¿Podríamos llegar a pensar en una cosa así, una dupla Alexis Sánchez con Arturo Vidal, o no necesariamente? A ver, lo que pasa es que ahí hay diferencias. No son dos delanteros, en el fondo. Sí, partiendo por eso, pero además a nivel de clubes, Salas con Zamorano nunca jugaron juntos. No, pues, en la selección no. Y en la selección cumplieron muy bien, y era una dupla porque jugaban los dos arriba, tenían algunas cosas en común, eran dos delanteros de área, dos goleadores. En cambio, Vidal con Sánchez tienen cosas en común, pero futbolísticamente tienen muchas cosas que también los alejan. Entonces, yo creo que pensar algo como Zamorano Salas en el Vidal con Alexis es difícil. Ya, pero sí podemos pensar en que puedan llevarla en el equipo eventualmente, cada uno en su rol. O sea, yo creo que el que hoy día llegue Vidal al Inter es importante también para la selección, porque van a estar jugando juntos dos jugadores que deberían ser titulares para las clasificatorias. Entonces, eso finalmente es algo que es bueno, es interesante, y ya lo dijo Rueda, para él es muy bueno que estén jugando. Pensé que te había perdido, pero no. Ya, es muy importante que... Ahora, ¿qué tan importante también mirándolo para los que vienen, para las generaciones futuras, para los que están... ¿Tenemos ahora una nueva camada como la que tuvimos con ellos cuando eran chicos? Porque empezaron a dar noticias desde muy temprano. ¿Cómo estamos ahora? No, estamos mal. Hace rato que no vamos... Pero sí, es la verdad, Bárbara. Hace rato que no vamos a un Mundial Sub-20. Fuimos a un par de Mundiales Sub-17, pero no rendimos como se esperaba. Y yo creo que hay una cosa que es súper importante, que los equipos llamados grandes son los que tienen que liderar esta opción de sacar nuevos jugadores. Y no la están liderando. O sea, Colo-Colo hoy día no tiene gente. Católica yo creo que es el que está haciendo un mejor trabajo, pero todavía está muy difícil a sacar jugadores como estos de la generación dorada, como Vidal, como Alex. ¿Y de qué depende?
¿Es un Sí, poco de debatible. suerte del destino o tiene mucho que ver también con la formación y con el esfuerzo que estén poniendo? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Ujú. Hay un poco de trabajo del destino. O sea, esta generación, si tú hablabas hace 15 años atrás y decías, oye, vamos a tener dos jugadores como Vidal, como Alexis, un portero como Bravo, que van a estar jugando en los mejores equipos de Europa, en los mejores equipos del mundo, pues no, ¿a dónde? Estáis locos. Pero se juntaron y hicieron. Ahora, tiene que ver mucho también, Bárbara, con el trabajo de divisiones inferiores. O sea, eh, por ejemplo, Arturo Vidal jugó muy poco en la inferior en Colo-Colo, porque no era llamado. De hecho, él se pega un salto al primer equipo, y ahí en el primer equipo, eh, por sus características físicas, por sus características futbolísticas, Borghi le da la oportunidad y empieza a rendir. Pero él no era un jugador que deslumbraba, por ejemplo, en las divisiones menores. No era un jugador que tú dijeras, oh, aquí viene un crack. No, al Y revés de Alexis entonces, Sánchez. Alexis sí. y Alexis entonces siempre, ¿cómo? siempre. Antes de cambiarnos a Alexis, en el caso de Vidal, entonces, ¿cómo? Si nunca, de alguna manera, vimos quizá tan notablemente ese potencial o no lo desarrollamos tanto, ¿qué pasó entre medio entonces? No, lo que pasa es que incluso se critica a los técnicos. Nosotros una vez hicimos una nota con el entrenador que tenía Colo Colo en ese momento, en ese instante, y explicaba por qué Vidal no jugaba mucho. Tenía que ver porque, su tema físico, que en su momento todavía no tenía un desarrollo como el que tuvo después, pero era un jugador que mentalmente era muy fuerte. Era un jugador que, y no solo mentalmente, sino que físicamente, entrenaba mucho, se sacrificaba. Entonces, hay un momento en que los jugadores te pegan el salto, te quedan o retroceden. Y Arturo Vidal dio ese salto justo cuando pasa al primer equipo, y cuando tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo, por esa cabeza que tiene Vidal, porque es un ganador innato, no le besó la camiseta, jugó Copa Sudamericana, jugó torneo chileno y agarró la camiseta y no la soltó más. Entonces ahí está la diferencia muchas veces con los jugadores que tienen talento, pero que no responden porque tienen un tema mental o un tema también muchas veces de no creerse, en realidad yo soy bueno, les cuesta. Se pone la camiseta del equipo titular, le dan la oportunidad y no aparecieron más. Ah, o sea, la oportunidad que tuvo la tomó, pero de verdad con todo. ¿Y cuál es la diferencia del caso de Alexis, que nos decía que había sido muy distinto? Sí, porque Alexis era un jugador que de muy pequeño empezó a deslumbrar en el norte, en Tocopilla, y después él se viene incluso acá a Santiago a entrenar. Estuvo en Cobreloa, también incluso por ahí anduvo dando vueltas en Rancagua, jugando en un equipo, pero siempre, siempre deslumbraba. De hecho, él debuta muy joven en primera división y lo hace debutar Nelson Acosta. Entonces, al debutar Alex, ya se mostró algo distinto. No era un jugador cualquiera, era un jugador que ya en las divisiones menores marcaba diferencias. O sea, debuta a 16, 17 años, tengo entendido, Alexis Sánchez. Entonces, ya uno suponía de que Alexis era distinto. Ahora, decir, el que dijera que a los 17, 18 años Alexis iba a lograr lo que logró, yo creo que no muchos lo imaginaban. Incluso muchos se reían de esta generación cuando decían, no, nosotros vamos a ser campeones del mundo. Todos se reían de ellos, no, si nosotros vamos a ser campeones. Ay, aparte que Yo me somos acuerdo, pocos taqueteros, con mayor sí, razón. sí. Yo me acuerdo de la entrevista que le hice a Gary Medel el mismo año 2007, antes de irse al Mundial. Estaba jugando en Católica, recién apareciendo en Católica en el primer equipo. Católica estuvo peleando el campeonato ese año, ese torneo. Y Gary Medel me dice en la entrevista, no, nosotros vamos a ser campeones allá a Canadá. Digo, pero tú crees que esta Argentina, que era no, no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Vamos a ser campeones. Y realmente me llamó mucho la atención que a esa edad, 19 años, ya dijeran no ser campeón del mundo y vamos a ir con todo y no le tenemos miedo a nada. Porque tú estabas acostumbrado a que los jugadores te dijeran, no, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, el cassette. Vamos a tratar de ojalá, de poder sacar buenos resultados, de hacerlo mejor y todo. Entonces, al final, cuando tú escuchas, cuando los empiezas a escuchar hablar, tú dices, este tipo vienen con otra mentalidad, vienen formados de otra manera, y así finalmente logra lo que se logró en ese momento, ser terceros a nivel mundial, y para muchos que vieron ese mundial, expertos, no uno claro, uno ve siempre el lado chileno, Chile fue el mejor equipo de ese mundial, por cómo jugaba. Mm.
O sea, se venía gestando ahí desde antes. Esa convicción debe ser muy importante. Ahora, si miramos las personalidades también, porque como dice Arturo Vidal, tiene esa fuerza, esa convicción. En los comportamientos, por ejemplo, cosas que vemos nosotros desde fuera también son muy distintos, si me comparamos a Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Y son muy distintos. De hecho, mira, yo recogí unas palabras incluso de José Zulantay, que en alguna entrevista hablaba, por ejemplo, decía, Vidal tenía una personalidad muy superior a la de los demás. Yo lo criticaba porque era un liderazgo negativo, pero no se lo quité. Lo di vuelta nomás. Él empezó a influir en el equipo. Su personalidad está sobre el nivel del chileno. Alexis, ¿Por qué dice que era un liderazgo negativo? Él, porque yo creo que era por esa forma que tenía Vidal de enfrentar las cosas, que era aquí, por ejemplo, yo creo que lo decía por esto. Zulantay eligió él el capitán de esa selección, y Vidal quería ser él el capitán. Y se lo enrostró y reclamó y se quería ir, no quería ir a jugar. Entonces, ese liderazgo yo creo que era por eso que decía Zulantay que era un liderazgo más negativo que positivo. Yeah. Y de Alexis decía, Alexis tenía otra manera. Era el cómico, el chistoso, el que hacía cosas de niños chicos. Y a todos les gustaba. Por distintos caminos llegaron a convencerse de que eran jugadores de élite. Eso decía Zulantay, que conoció muy, muy de cerca a estos jugadores cuando estaban recién partiendo y sabe cómo se formaron, cómo se crearon y las personalidades que tiene cada uno. ¿Y en materia de disciplina? Porque Alexis no lo hemos visto envuelto en escándalos, en cosas como las que sí vimos en varios momentos a Arturo Vidal. A ver, Alexis es un jugador que en el camarín, sus grandes amigos de la selección chilena son Mauricio Isla y Junior Fernández. Junior cuando está. Esos son sus grandes amigos. Y él se rodea mucho de esos pequeños núcleos. Distinto a Vidal, por ejemplo, que Vidal es más de compartir de camarín. Si tú te das cuenta, Vidal, de todos los equipos que se ha ido con elogios de los compañeros, que sea un gran amigo, deja amigos en todos lados, porque es más transversal su forma de ser. Y él le gusta tener amigos en todos los planteles. Y le gusta salir también y pasarlo bien con sus amigos, ya, dilo, hay que decirlo. Ya, yo creo que él, claro, ha tenido algunos problemas fuera de la cancha, pero también ha rendido adentro, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno contrapone, y ahí estaba las preguntas que uno le haría, por ejemplo, a Sampaoli. ¿Lo dejó jugar después del accidente con el Ferrari? Eso no iba a pasar pendiente, porque al final ahí teníamos teníamos conflicto de intereses, digámoslo. Por un lado, la elección, la sanción ejemplificadora que a todos nos hubiera gustado, pero por el otro lado lo necesitábamos. Sabíamos que con él teníamos mejores resultados que sin. Pero es que al final del torneo nadie se acordó se acuerda del Ferrari, pero nadie se acordó del Ferrari. Todos celebramos, ¿no? Por eso, porque teníamos conflicto de intereses. Si hubiera sido malo, probablemente no se lo habrían perdonado. Yo no sé si era malo, o sea, era Vidal. No, me refiero a que no hubiera sido tan importante como él para la cancha, no se lo habría perdonado. También creo lo mismo, o sea, hubiese sido otro jugador, no me lo perdonan. Pero por ejemplo, Vidal también jugó un mundial habiendo sido operado hace un mes atrás, y eso también es valorable. O sea, él puso en riesgo su carrera por jugar por Chile. Alexis es distinto. Alexis es un tipo que en el camarín habla muy poco, es un tipo que tiene sus amistades, dentro de la selección, pero tiene más amistades fuera de lo que es la roja. Y en todos los equipos donde ha estado, si te das cuenta, Alexis sale, y no es como Vidal, que todos lo saludan, todos le mandan mensajes por Twitter, por redes sociales. Alexis se va y incluso más lo critican, porque no hace muchos amigos, porque Alexis es un tipo muy solitario. Y lo decía... Es introvertido, es una personalidad muy distinta en el fondo. Lo decía Sampaoli en algunas reuniones. Mira, Sampaoli tuvo reuniones con periodistas, unas reuniones, no eran reuniones secretas, sino que eran reuniones privadas, donde él se reunía con algunos periodistas. Yo fui a una de esas reuniones, y sin grabadora, sin lápiz, sin cuadernos, sin nada. Lo que uno se acordara, lo podía publicar. Y entre las cosas que decías, Sampaoli, era eso, de que eran dos liderazgos tan distintos.
el de Vidal y el de Alexis, que si bien es cierto, él creía que eran dos liderazgos, pero eran dos liderazgos muy distintos y que iban por callejones diferentes. Pero que eso también no hacía bien a la selección. Y eso al final terminaba por hacer que la selección muchas veces estuviera dividida entre los que querían estar con Vidal y los que preferían un poco más a Alexis. Él tenía ya miedo, en ese momento, miedo de lo que iba a pasar en la selección. Y esa es yo creo que una de las cosas por el que finalmente Sampaoli termina yéndose de la selección, porque él veía que el camarín se estaba poniendo cada vez más difícil, más aún después que aparecen todos los problemas con Claudio Bravo. Oye, Manuel, quiero aprovechar de preguntarte, porque tú dices, conversaste muchas veces con estos jugadores, ¿qué cosas sabrosas nos puedes contar? Ya ha pasado harto tiempo, cosas que quizás reporteaste en su minuto, cosas que te contaron y quizás ahora podrían ser entretenidos de ir revelando. Yo creo que hay muchas cosas que se van a contar después cuando estos jugadores se retiren. No, pero no, ¿cómo lo vas a dejar así? Nos tenés que contar algo. Hay muchas cosas que se van a contar cuando los jugadores se retiren. Pero mira, yo creo que... ¿Que se van a contar o que vamos a contar, dices tú? Vamos a contar. Pero, por ejemplo, entre las cosas no sé si recuerda el bautizazo. Sí. Bueno, eso se empezó a saber en la noche, cuando no llegaron los jugadores. Y de verdad hubo jugadores que llegaron en un estado más que no adecuado. No voy a dar nombre, pero hubo jugadores que no podían, no se les entendía lo que hablaban. Lo dijo Borghi de alguna manera, dijo llegaron jugadores en un estado no adecuado. Y Borghi quería de inmediato sacarlos a todos estos jugadores y hubo dirigentes que no querían que se fueran. Pero al final pudo más Borghi y eso terminó costándole el puesto a Borghi. Pero esa noche fue muy sabrosa en Pinturán. Jugadores lanzándose por las ventanas, jugadores que trataron de no hablar, llegaron, esa típica cuando tú llegas a la casa tratando de no molestar, que no suene nada. Bueno, así llegaron esa noche, entre otras cosas que pasaron aquella noche que yo creo que va a ser una más recordada. Y lo otro, bueno, son cosas que pasan también dentro de concentraciones. Se ha hablado mucho de que, por ejemplo, en la Copa Confederaciones hubo un jugador que tenía una novia en uno de los pisos superiores del hotel y que pasaba por allá, no hay más nombres, pero son entretelones que se cuentan durante algunas concentraciones. Hay muchas cosas, muchos detalles que yo creo que van a empezar a salir luego cuando porque ellos mismos van a tener que empezar a contar. Ahora, Manuel, nosotros siempre le preguntábamos a los deportistas también cómo han vivido esta pandemia, cómo llevan y están sobrellevando todo este periodo sin jugar. Pero ¿qué pasa con ustedes? Porque, claro, todos nos hemos adaptado, hemos generado nuevos contenidos, nuevas formas, pero obviamente me imagino que no es lo mismo que ir a Juan Pinturán y que ir a la cancha y que estar con esa adrenalina de lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo lo han vivido ustedes también, esos cambios? Lo más difícil, Bárbara, es no poder ir al estadio. O sea, hoy día nosotros podemos ir al estadio, se puede ir, pero a ver el partido nada más. O sea, es muy poco lo que tú puedes reportear. Entonces, porque el pasillo era lo más entretenido, me imagino. Es que ahí está. O sea, mis mejores entrevistas en mi carrera la hice en los pasillos de los estadios donde estuve, sobre todo reporteando clasificatorias, reportando en Pinturán, donde se sacan cositas sabrosas, donde te van contando. Entonces, eso es lo que se extraña más que todo. El poder ir al estadio, el que vayan saliendo los jugadores del camarín y tú puedas conversar con ellos, tener algo, el poder reportear esas cositas que, no sé, los jugadores cuando van bajando del bus, cuando suben, cuando pasan cosas, que van ocurriendo, que la gente no las ve. Nosotros tenemos una sección que siempre hacemos lo que no se vio hay cosas muy buenas que pasan ahí. Entonces, eso es lo que se extraña. El fútbol no se ve de la misma manera tampoco en televisión, pero claro, a uno le gusta ver fútbol, ir a ver el estadio, para no arriesgarse no va, pero yo creo que lo más que se extraña hoy día del fútbol en sí, del fútbol, es eso, de poder reportear, de estar, porque ya sabes que hay una cosa que se instauró acá, en Chile, desde que llegó Bielsa. Antiguamente, Bárbara, tú podías ir a los entrenamientos del fútbol chileno, Colo-Colo, Católica, la U. De hecho, era muy divertido ir a reportear la U, por ejemplo, el Caracol Azul, porque los jugadores salían
estaba el estacionamiento ahí mismo. Entonces tú entre los autos, ibas entrevistando a los jugadores, y veíais la práctica, no teníais problema, veíais la práctica, o sea, hay prácticas donde se agarraron a combo y estaban los periodistas ahí mismo sacando fotos, entonces era muy sabroso, era muy lindo ver eso. Pero con la llegada de Bielsa, a todos les dio que las cosas, todas las prácticas tenían que ser cerradas. Y ahí empezaron a cerrar las prácticas, no que se entre un rato, que 10 minutos, 15 minutos. Yo nunca he entendido bien esa situación, porque está bien, hay que resguardar, quieren resguardar cómo separan los equipos, pero al final te quita también lo que quiere saber el público, la gente, si nosotros trabajamos para la gente. Claro, y además, de alguna manera, eso va generando también conexión con la gente, y no solo en lo que se ve en la cancha, que como dices tú, lo podemos ver más allá de que estemos en el estadio o en la televisión. Ahora, volviendo a esa generación dorada, muchos hemos hablado también de Alexis Sánchez, hemos hablado de Arturo Vidal, pero ¿qué pasa con otros que de alguna manera no llegaron o que quizás hemos perdido más de vista? ¿Qué pasó con Vidal Gossi, por ejemplo, Larrondo, Medina, Grondona? Mira, buenas preguntas. Mira, Larrondo retirado, 30 años, Nicolás Rondo. Está dedicado ahora, tiene un emprendimiento, creo, con su señora. También está dedicándose a lo que es el agente de jugadores, a unos jugadores. Vidangosi ha tenido varias lesiones. Vidangosi incluso ha tenido problemas de salud que le han complicado su estadía, y ya está también en retiradas Vidangosi. Otros jugadores, por ejemplo, que se fueron quedando, el Nico Medina está jugando en Andorra, el centro delantero de esa selección. Y hace muy poco, la semana pasada, se confirmó, que no sé si te acuerdas tú de Goldona, que le decía Pedro Carcuro, Goldona. Bueno, era otro de los claves de esa selección, y dio vuelta en equipos de primera A, de primera B, no tuvo equipo ahora a fin de año, y se fue también a jugar a Andorra. Entonces son algunos. Otro caso, Hans Martínez, está jugando ahora en segunda división, que es como la tercera división del fútbol chileno. Y así, Toselli, hoy día es suplente en la Católica, y los demás, casi todos, bueno, Carlos Carmona, que está en Colo-Colo, pero también está siendo suplente, ya también no le está yendo muy bien, y ahí, bueno, le sumas a Alexis, le sumas a Vidal, le sumas a Gary Medel, a Isla, y vas completando esta generación en otros jugadores. Por ejemplo, Michael Silva también estuvo en esa selección, y hoy día está jugando en la B también. Entonces, o les fue muy bien, o se quedaron ahí. Yo creo que los que tuvieron así una carrera como en la medianía, tú puedes decir Hans Martínez, Christopher Toselli, que jugaron acá, tuvieron selección, pero no pudieron dar el gran salto que todos esperaban también de ellos. Ahora, en el caso de Toselli, por ejemplo, no pudo dar el gran salto por la mala suerte quizá de haber estado justo al mismo tiempo donde no le iban a dar mucho espacio, o quizá no tenía tanto potencial como podría haber necesitado. Sinceramente, si me está viendo Toselli, me está escuchando, no le ha gustado. Yo creo que no tenía más. Yo creo que, y además, o sea, Toselli siempre estuvo tapado o por Claudio Bravo o por Johnny Herrera, por ejemplo, pero cuando tuvo oportunidades, por ejemplo en Católica también, nunca pudo consolidarse como un jugador de selección, un arquero que tú dijeras, este arquero me da la confianza. Incluso hoy día ya no es titular en Católica, cuando el arquero a la madurez siempre alcanza pasado los 30 años, que es lo que tiene Toselli. Y también ha estado ahora último con muchas lesiones, entonces tampoco logró dar el salto, pero creo yo también que tiene que ver con que, no digo más así, a ver, no podemos pensar que los 15 jugadores que estuvieron, que actuaron en esa selección, les va a ir bien. Sí. Habían unos mejores, otros que no eran tan buenos, pero era una buena generación al fin y al cabo, porque en otras generaciones anteriores hay jugadores que con 22, 23 años ya están fuera, no están jugando. Bueno, y efectivamente, quizá al contrario, muchos jugadores lo lograron, pensando en lo que es una generación normal, ahora probablemente vamos a tener muy poco. O sea, yo siempre hablo y bromeamos con la gente de mi equipo en Emol Deportes, que estamos tratando de sacarle el mayor brillo posible a esta generación. Pues tratando de transmitirle todos los partidos, porque no sabemos a quién vamos a relatar, porque ya nos está quedando lo último. O sea, nos queda Alexis, Vidal e Inter, Claudio Bravo yo creo que va a ser su último contrato en Europa. Yo creo que Vidal y Alexis, lo más probable que
quizás también sea sus últimos contratos en Europa, o ya no van a jugar en equipos tan importantes. Claro, quizá ya más de bajada que en este nivel, porque están en lo más top. Claro, por ejemplo, Vidal ya ha tirado varias alianzas hacia México, por ejemplo, que es un mercado súper atractivo porque es un mercado que paga bien y que lleva buenos jugadores y que es atractivo en cuanto también al fútbol que se juega. Y hay que aprovecharlo. O sea, yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol, tenemos que aprovechar que esta generación todavía sigue y sigue en pie jugando a buen nivel. Yo creo que Vidal va a ser titular en el Inter. Eso te lo aseguro. Vidal Pero que va eso para ser también es titular. porque yo vi la nota que subieron hace un rato y había gente que decía, oye, ni siquiera todavía sabemos si va a ser titular en el Inter. ¿Tú crees que eso va a ser así? Sí, no, yo creo que Vidal va a ser titular. Vidal es titular y Alexis va a ir rotando a medida, bueno, dicen que nuevamente el Barcelona iría a la carga por Lautaro, pero yo creo que Alexis no va a ser tan titular como Vidal. Vidal va a ser titular. Por lo Vidal mismo que tú va dijiste a ir antes, o titular. sea, el DT lo quería y lo quería hasta la muerte, No, no es lo va que a llevar para la banca. no, lo va a llevar, a no ser que Vidal que baje mucho su nivel, que no creo, porque Vidal es un tipo, tú le puedes criticar muchas cosas a Vidal, le puedes criticar de que el tipo fuera de la cancha no se ha portado quizás como todos esperamos que se porte, porque tampoco uno sabe qué pasa por su cabeza, pero uno espera que se porte bien, claro, pero no se ha portado quizás como uno, que es un tipo que, claro, que tiene declaraciones quemantes, que ha cometido errores, pero es un tipo profesional. O sea, es un tipo que tiene un preparador físico que se llevó de Chile para que lo entrenara y entrena todo el día. O sea, mira, para que entiendas tú el salto que se da Vidal, cuando Vidal llega a Alemania, se va de Colo-Colo a Alemania, en el Leverkusen, le dijeron que si no mejoraba físicamente, no iba a poder jugar mucho. Vidal entrenaba en la mañana, se quedaba toda la tarde, hasta la noche entrenando, haciendo máquinas, tema físico. Si tú te das cuenta y miras, te invito, y invito a la gente que nos esté viendo, que vean fotos de Vidal cuando se va de Colo-Colo, cuando llega al Leverkusen y cuando se va del Leverkusen, para que vean la diferencia, el biotipo que alcanza él como jugador, biotipo físico, es tremendo el salto que se pega. Y ahí se convierte en un monstruo a nivel mundial. En otro tema, pero es que es una cosa que me llama mucho la atención. Mauricio Isla nunca jugó en Chile. ¿Cómo llegó a ser? Entonces, como que no entiendo. ¿Cómo llegó a ser un jugador tan destacado que juega en equipos también en el mundo? Quizás no es los mejores, pero igual ha tenido una carrera bastante buena o con harto lucro, quizás, podemos decir. Mira, Mauricio Isla era un jugador que, estaba en Católica. Tuvo un par de problemas en Católica y porque con un contrato, no me recuerdo bien, pero fue un contrato que me parece que no quería firmar, algo por el estilo. Bueno, no tengo en este momento muy claro, pero tuvo un problema en Católica. Y él no quería jugar por Católica y justo viene el sudamericano y viene también el Mundial Sub-20 y él tiene una gran presentación en el Mundial. Y ahí lo compra el Udinese. Claro, pero pasar de las juveniles de la Católica al Udinese es una cosa muy rara. Es que lo que pasa es que finalmente él no alcanzó a jugar en Católica nomás porque tuvo estos problemas y se va y empieza a rendir en la selección, porque yo creo que el gran salto de Mauricio Isla lo da en la selección, con Bielsa. Bielsa hace a Mauricio Isla. Mauricio Isla era un buen jugador, era un jugador que claro, que tú sabías la potencia, el nivel que tenía, pero lo que alcanzó como lateral derecho, como volante, como lateral, como carrilero, como le quiera llamar, porque aquí somos re buenos para inventar nombres con los jugadores por la posición de los jugadores. Pero por el carril derecho, para que no, es Bielsa el que le enseña a jugar. Incluso, en un momento hay unas declaraciones de Mauricio Isla, que estaba enojado porque Bielsa le gritaba mucho y no quería jugar más en la selección. Pues menos mal que se aguantó esa gana, porque de ahí no, fue su plataforma. Se equivocó. Esa entrevista se la dio al Mercurio, a un colega amigo, al Nicolea, que se puede trabajar en el diario, y le dice, y el Nico le dice, oye, pero ¿estáis seguro que te sí? No, sí, lanza, y yo le embarraba, y después Bielsa, yo supe que en la interna algo le había dicho. Pero ahí crece Mauricio y empieza a convertirse en el jugador que llegó a ser, el jugador que o sea, si tú te das cuenta, tú me preguntabas delante, Bárbara, por el tema de qué pasa con el recambio. O sea,
imagínate cuántos años lleva jugando Mauricio Isla como lateral derecho y le han buscado reemplazantes, le han buscado, no hay nadie, ni siquiera logre ser cercano a lo que es Mauricio Isla como jugador por esa banda. Y por el otro lado, Jan Bosellur. O sea, hoy día, pese a que Bosellur renunció a la selección, es tan aproblemado, es tan complicado lo que ve Rueda esa posición, porque no hay, en que está tratando de convencer de que Bosellur vuelva a jugar en la selección. ¿Y tiene posibilidad de convencerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que tiene posibilidad de convencerlo. Hay varios jugadores que de repente, el Chapa González alguna vez dijo que no quería jugar más a la pelota. Se retiró, tuvo un semestre, un año fuera, no quería jugar más. Después volvió y volvió mejor que antes. Entonces, pasa. Debe ser difícil decirle que no a la selección. No se puede. Lo que pasa es que en ese momento vos estaba en un momento complicado con la U. Entonces dijo que quería enfocarse en la U, no quería selección porque la U estaba muy complicada y se entendió. Pero yo creo que hoy día, y te empezás a mirar dentro del lateral izquierdo, o sea, hay muy poco donde echar mano. Y me quedé intrigada con la respuesta. Manuel, por favor, vuelve. Hay poco donde echar mano y parece que nos vamos a tener que quedar con la duda. Ahí sí. Manuel, te perdí un segundo. Cuando tú dijiste hay muy poco para echar mano y... No es toda la culpa de Rueda. Porque mucha gente culpa a Rueda. Y claro, o sea, puede ser que tú lo culpes a Rueda porque no te gusta cómo juega, porque no te gusta cómo para el equipo, cómo juega Chile, o por último, no te gusta cómo habla Rueda. Pero que tenga que ver Rueda con el recambio de la Nacional de Chile, no tiene nada que ver. Y ya nos va a empezar a pesar porque tú tienes que pensar que las clasificatorias todavía no parten. Y las clasificatorias van a partir ahora en octubre, es que parten, y estamos hablando de 2022 el Mundial, o sea, estamos hablando de 2 años más. Yo creo que ya los jugadores sí, en ese momento, porque independiente de que estén jugando a un buen nivel, que estén en buenos equipos, los jugadores empiezan a sufrir lesiones. O sea, Paredes sigue haciendo goles, pero hace un gol y se lesiona. Tenemos que ser claros, ahora está lesionado Paredes. Entonces, cuando hablamos de que los jugadores empiezan a bajar su rendimiento, su nivel, sí, pues, pero además también entra a tallar un tema físico. Se lesionan más. Claro, y les cuesta más recuperarse también, porque hay que decirlo cada vez más. Además, claro, no, sí. Pero igual es bueno, por ejemplo, que esté esta pequeña sociedad entre Vidal y Sánchez jugando juntos, porque por último, cuando tengan que pedir el permiso para que venga, ya no va a tener que ir al Barcelona y al Inter, van al Inter. Para uno nomás, 2 por 1. Manuel, muchas gracias por habernos acompañado, estuvo muy entretenido, vamos a ver cómo les va, obviamente les deseamos el mayor de los éxitos y ojalá que sean los 2 titulares y que la rompan en el Inter. Yo aseguro que Vidal sí, Alexis va a entrar, va a jugar harto Alexis, pero también depende de si se va a Lautaro, si se queda Lautaro, cómo ande Lautaro, cómo ande Lukaku, más depende de Alexis, pero sí Vidal lo vamos a tener, y sí van a jugar, o sea, si Alexis está en la banca, va a entrar en el segundo tiempo, eso es claro. ¿Cuánto va a jugar? Va a jugar menos que Vidal, quizás, pero van a jugar los dos, y eso yo creo que es bueno también para hacerlo. Y nos criticaron mucho la pregunta nos criticaron mucho la pregunta que hicimos nosotros de si eran amigos o no eran amigos Vidal con Alexis. Y no son amigos, son compañeros, son buenos compañeros, se conocen, pero no son de salir, de juntarse. O sea, Vidal es más amigo que Messi, con Messi, con Suárez y con Alexis. ¿Se reflejará eso en la cancha? Son algunas de las cosas que vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, Manuel. Como siempre, nos encontramos el próximo jueves aquí en Agenda Deportes en Emuel TV. Esperemos que no tenga problema el invitado la próxima semana. Bueno, vamos a ver, le mandamos saludos igual, por lo menos lo pasamos muy bien. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron también. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emuel.com.